Fui acusado falsamente de abuso por mi hermanastra y mi familia me echó. Tiempo después, ella abandonó a su hija. La verdad salió a la luz y mis padres imploran por mi perdón. Hola Reddit, he estado guardando esta historia por un tiempo, pero necesito sacármela del pecho. Todo explotó en mi familia hace unos 2 años, y con los desarrollos recientes, decidí compartir todo el lío. Yo de 26 años ahora, 22 entonces, vivía en casa mientras terminaba mi título en terapia física. Me estaba rompiendo el lomo trabajando a tiempo parcial en un centro de rehabilitación mientras intentaba mantener mis calificaciones en mi último año. No era fácil, pero lo estaba manejando. Luego, mi hermanastra Lucía, de 25 años, se mudó de nuevo a casa después de su divorcio. Trajo a su hija Mira, de 7 años, con ella porque su exmarido la engañó con una compañera de trabajo y ella no podía permitirse un lugar propio después. Mis padres fueron súper amables al respecto, incluso convirtieron la oficina en casa de papá en un dormitorio para Mira. Para contexto, Lucía y yo nos convertimos en hermanastros cuando yo tenía 8 años y ella 11. Mi mamá se casó con su papá después de que ambos enviudaran. Al crecer, mantuvimos una relación cordial pero nunca fuimos súper cercanos. Ella siempre fue amable conmigo cuando era niño, me ayudaba con la tarea a veces. Pero todo cambió cuando se quedó embarazada y se casó con su novio de la secundaria a los 19 años. Abandonó la universidad justo después de la boda y se convirtió en ama de casa. Después de eso, apenas nos veíamos excepto en vacaciones y eventos familiares. Cuando se mudó de nuevo a casa después del divorcio, realmente intenté reconectar con ella. Vigilaba a Mira cuando necesitaba hacer mandados o ir a entrevistas de trabajo. La invitaba a salir conmigo y mis amigos los fines de semana. Incluso la ayudé a crear un perfil de citas cuando dijo que se sentía lista para seguir adelante. Pero algo estaba mal con ella, parecía súper amargada. Mirando hacia atrás, hubo muchas señales de alerta que ignoré por completo. Empezó a actuar realmente extraño unos meses después de mudarse de nuevo. Cada vez que mamá preguntaba por su búsqueda de empleo, se ponía a la defensiva. Desaparecía por horas los fines de semana, diciendo que estaba en la biblioteca solicitando trabajos, pero volvía sin actualizaciones. También custodiaba su teléfono como si tuviera códigos nucleares, siempre bloqueado con contraseña, lo cual era nuevo para ella. No le di mucha importancia en ese momento, pensé que solo estaba estresada por el divorcio y tratando de recomponer su vida como madre soltera. Yo estaba enfocado en mis propias cosas. Además, llevaba meses ahorrando dinero porque estaba considerando mudarme pronto. Cuando me graduara, quería volverme independiente. Había ahorrado cerca de $5.000 trabajando turnos extra. Guardaba ese dinero en mi habitación, escondido al fondo de mi closet, dentro de una caja de zapatos vieja que casi nunca tocaba. Nadie sabía de ese dinero excepto yo. Una vez, escuché a Lucía por teléfono diciendo algo como, él siempre ha sido el favorito de mamá y papá, pero no por mucho tiempo. Estoy bastante seguro de que hablaba de mí, lo cual no tenía sentido. Una noche, regresé a casa cerca de la medianoche después de mi turno y encontré a Lucía en la oficina de papá, revisando los cajones de su escritorio. También noté que otros cuartos de la casa estaban desordenados, como si hubiera estado buscando algo en cada habitación. Cuando me vio, dio un salto, como si hubiera visto un fantasma, y murmuró algo sobre estar buscando sellos. Fue extraño, pero estaba demasiado cansado para darle vueltas al asunto. A la mañana siguiente, Lucía me pidió que cuidara a Mira ese día porque, según ella, tenía entrevistas de trabajo fuera de la ciudad. Acepté, aunque tenía un proyecto importante pendiente, sin imaginar que todo estaba a punto de explotar. Mira y yo pasamos un día genial. Cuando la dejé dormida después del almuerzo, aproveché el momento para guardar un poco más de dinero en la caja donde llevaba meses ahorrando, escondida en el closet. Al sacar la caja de zapatos, sentí que el corazón se me detenía. Estaba vacía. Completamente vacía. Los $5.000 que había ahorrado durante meses habían desaparecido. Entré en pánico total. Revisé toda mi habitación pensando que tal vez la había movido y olvidado, pero no. El dinero simplemente no estaba. Entonces lo vi, en el suelo, justo cerca del closet, había una uña postiza color rosa brillante y varios cabellos rubios largos. Lucía tenía el cabello rubio y usaba uñas postizas. Yo tengo el cabello castaño y corto. En ese momento no dije nada, pero empecé a sospechar seriamente que ella me había robado. Decidí esperar y confrontarla cuando regresara a casa. Necesitaba ver qué decía, necesitaba estar seguro. Más tarde esa noche, cuando Lucía volvió a casa, lo hizo con varias bolsas de compras de tiendas caras. Ropa de diseñador, zapatos nuevos, productos de maquillaje, cosas que claramente no coincidían con su situación económica ni con el hecho de que llevaba meses sin trabajo ni ingresos. Esas bolsas no eran de tiendas baratas. Eran de boutiques donde una sola prenda podía costar lo que yo ganaba en una semana.
Ahí fue cuando todas las piezas encajaron en mi mente. La confronté directamente en la sala, delante de todas sus bolsas. Primero le pregunté cómo le habían ido las supuestas entrevistas de trabajo. Me respondió de forma vaga, sin detalles, evitando mirarme a los ojos. Entonces dejé de rodear el tema. Lucía, necesitamos hablar, le dije. Falta dinero de mi habitación. Mucho dinero. Y encontré esto en mi closet, añadí, mostrándole la uña postiza. Su cara se puso pálida inmediatamente. No sé de qué hablas, tartamudeó, pero sus ojos delataban todo. $5.000, Lucía. Mis ahorros de meses. Desaparecieron de mi closet, y casualmente tú apareces con todo esto, dije señalando las bolsas. Mañana voy a hablar con mamá y papá sobre esto. Su expresión cambió por completo. El miedo se transformó en algo más oscuro, más calculado. No te atreverías, susurró, con un tono amenazante. Ya lo hice. Mañana, a primera hora, se lo contaré todo, respondí antes de irme a mi habitación y cerrar con seguro. No tenía idea de lo que acababa de desatar. Aquella confrontación fue el verdadero detonante de todo lo que vendría. A la mañana siguiente, me desperté con gritos abajo. Alrededor de las 9 de la mañana. Al principio, pensé que Mira estaba haciendo un berrinche, pero luego escuché a mamá llorando y al papá de Lucía, es decir mi padrastro, gritando. Bajé corriendo en pijama y encontré a mamá colapsada en su silla, sollozando, mientras el papá de Lucía estaba rojo de ira gritándole a ella. Ella les estaba mostrando algo en su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro, luciendo destrozada. Cuando me vieron, mamá empezó a llorar más fuerte y el papá de Lucía me miró con tanto disgusto que me sentí físicamente enfermo. Lucía afirmaba, entre sollozos, que yo había abusado íntimamente de ella durante la madrugada. Les mostró mensajes de texto que supuestamente le había enviado, acusándome de haberla acosado durante semanas, y señaló unos moretones en sus brazos cuya apariencia no se correspondía con haber sido causados por otra persona y sugería que podrían habérselos provocado ella misma. Me quedé allí en completo shock mientras mis padres me miraban. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría explotar. ¿Qué es esto?, exigió el papá de Lucía, su rostro poniéndose rojo mientras señalaba el teléfono. Yo no entiendo, tartamudeé, tratando de darle sentido. Lucía dio un paso atrás, llorando histéricamente. Sé que soy mayor que él, sollozó, pero es un hombre. Es más fuerte que yo. No pude hacer nada. Cuando traté de rechazarlo, me agarró. Por eso tengo estos moretones. Mi estómago se hundió. La evidencia parecía convincente, mensajes de texto, moretones en su piel y la mirada amenazante de mis padres. Eso no es real, grité prácticamente. Nunca le haría eso a nadie. Esos ni siquiera son mis textos. Mamá ni siquiera me miró, solo sollozaba en sus manos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, susurró. Mamá, no lo hice. Lo juro. Sentí lágrimas en mis ojos. Y ella me robó $5.000 de mi closet. Por eso está haciendo esto, porque la confronté anoche y le dije que se los diría. Ahora la acusas de robo, gritó el papá de Lucía. ¿Esa es tu defensa? ¿Inventar más mentiras? No son mentiras. Frenéticamente saqué mi teléfono. Miren mis mensajes. No hay textos como esos. Pueden revisar todo. Antes de que pudieran mirar, Lucía sollozó más fuerte. Probablemente tiene un teléfono secreto. Eso es lo que los abusadores hacen. No puedo creer que traicionarías a la familia así, dijo el papá de Lucía. Abusaste de mi hija. Estaba llorando por completo ahora. Por favor, revisen las cámaras, mi teléfono. No hice esto. Ella me robó y ahora está mintiendo porque la confronté. Mamá seguía murmurando, crié a un monstruo. El papá de Lucía señaló hacia las escaleras. Tienes 1 hora para empacar y salir. Voy a llamar a la policía. Papá, por favor, supliqué. Ella me robó $5.000. Encontré su uña postiza en mi closet. Tiene sentido, por eso está haciendo esto. Pero era como hablarle a una pared. Nadie me escuchaba. 1 hora, repitió el papá de Lucía antes de salir. Me quedé sollozando, viendo mi vida desmoronarse. Y cuando miré a Lucía, por un segundo vi algo calculado en sus ojos. Se había adelantado perfectamente. Llamé a mi mejor amigo Marcus. Vino inmediatamente. Solo pude llevar 2 maletas, ropa y documentos importantes. Mientras me iba y me subía al auto de Marcus, miré hacia atrás una última vez. Vi a mis padres con el rostro endurecido por la decepción. A Mira, mi sobrina, la vi confundida, con una expresión de preocupación y tristeza, como si no entendiera qué estaba pasando ni por qué yo me iba. Detrás de ellos estaba Lucía, observándolo todo en silencio, con una leve sonrisa apenas perceptible, sabiendo que su plan había funcionado. Después de que me echaron, Marcus y sus padres me dejaron quedarme en su habitación de invitados. Mis padres bloquearon mi número inmediatamente. Me bloquearon en redes sociales.
Lucía difundió la historia a toda la familia. En días, recibía mensajes horribles llamándome depredador, abusador. Mi tío me dijo que debería pudrirme en el infierno. Era una cacería de brujas. Solo mi abuela me apoyó. Les dijo que no creía las acusaciones. Mis padres amenazaron con cortarla, pero ella me visitaba en secreto trayendo comestibles. Abuela es una joya. El momento no podría haber sido peor. Estaba en mi último semestre con clínicas y exámenes. Tuve que encontrar apartamento y trabajar suficientes horas mientras terminaba mi título. Pero peor que todo, vivía con terror constante de que la policía viniera a arrestarme. Cada auto de policía me hacía entrar en pánico. Hubo noches en que lloré hasta dormirme. Los padres de Marcus me ayudaron a conseguir apartamento firmando como avalistas. Tomé turnos extra, a veces más de 40 horas mientras hacía clínicas. Estaba exhausto, pero no tenía opción. Lo peor era darme cuenta de todo lo que no tenía. No tenía abrelatas, toallas, sábanas, cosas que das por sentadas. Estaba tan quebrado que comía ramen por días seguidos. Perdí como 20 libras ese primer mes. Mis profesores fueron amables cuando expliqué vagamente mi situación. Uno me dejó usar la impresora gratis porque no podía permitirme una. Me gradué 6 meses después. Mis padres y Lucía no estuvieron allí. Mi abuela llegó temprano, en parte para evitar cualquier encuentro incómodo, y la familia de Marcus ocupó los asientos que deberían haber sido de ellos. Su presencia significó mucho para mí, pero aún así dolía mirar alrededor y ver a otros celebrando con sus padres mientras yo fingía que no me afectaba. Poco después, me contrataron en una clínica de medicina deportiva. El salario no era espectacular, pero era suficiente para, por primera vez en mucho tiempo, vivir sin contar cada centavo y comer algo más que ramen. Con mis primeros ahorros compré un Honda Civic usado, una chatarra con más kilómetros de los que podía contar, pero era mío, y eso lo hacía especial. La vida siguió avanzando, aunque la sombra de las acusaciones nunca terminó de desaparecer. Vivía con cuidado constante. Me daba miedo salir con alguien, evitaba situaciones sociales con mujeres y pensaba demasiado cada palabra y cada gesto. Ese estado de alerta permanente era agotador, tanto mental como emocionalmente. Unos 2 meses después, mi abuela me llamó para decirme que Lucía se había ido de repente. Les había dicho a todos que había encontrado trabajo en otro estado y que enviaría por Mira más adelante, cuando se estableciera. Sonaba extraño, pero nadie la cuestionó demasiado en ese momento. Lucía se llevó sus cosas, pero dejó a Mira atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucía llamaba de vez en cuando con nuevas excusas, que el apartamento se había caído, que el trabajo no era estable, que todavía no encontraba una buena escuela. Siempre había una razón distinta, pero el resultado era el mismo, nunca volvía. Ahí entendí lo que quiso decir, me aseguraré de que esté cuidada. Había planeado dejar a Mira con mis padres. Solo necesitaba sacarme del camino primero. Mis padres estaban estresados criando a una niña de 7 años. Papá estaba cerca de jubilarse y mamá tenía su voluntariado. No estaban preparados para ser guardianes de una niña de primaria. Me sentía terrible por Mira. Había perdido a su papá por el divorcio y su mamá la abandonó. Y me perdió a mí. A veces pasaba en auto por la casa solo para vislumbrarla jugando. Nunca salía del auto por miedo. Seguía adelante. En el trabajo empecé a hacer nuevos amigos y poco a poco, me animé a salir de nuevo, siempre con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba reconstruyendo una vida normal, cuando algo inesperado ocurrió. Conocí a Sara. Llegó a la clínica para terapia física después de un accidente de escalada. Era divertida, inteligente y tenía una forma de hablar que me hacía sentir tranquilo, como si todo fuera más simple a su alrededor. Con ella, por momentos, volví a sentirme normal. Cuando me pidió mi número, casi entré en pánico. Dudé unos segundos, pero algo en su sonrisa me hizo decir que sí. Conectamos de inmediato. Hablar con ella era fácil, era considerada, atenta y me hacía reír sin esfuerzo. Durante un tiempo dudé en contarle sobre mi situación. La mayoría de la gente huye cuando escucha acusaciones de abuso. Pero 4 meses después, el tema surgió de forma natural cuando me preguntó por mi familia. Le di una versión cuidadosa, que mi hermanastra me había acusado falsamente, que mis padres me echaron sin investigar y que ella había abandonado a su hija. Evité entrar en detalles sobre las acusaciones, el miedo seguía ahí. En lugar de alejarse, Sara tomó mi mano y dijo, «Te creo. Y si algún día quieres hablar más, estoy aquí». Su apoyo me desarmó por completo. Lloré ahí mismo, sin poder evitarlo. Después de 8 meses juntos, Sara me sugirió que intentara ver a Mira de nuevo. Podía notar cuánto la extrañaba. La idea me aterraba, ver a mis padres, enfrentar miradas, y el miedo constante de que me acusaran de algo más. Fue Sara quien propuso contactar a mi abuela para organizar un encuentro en un lugar neutral. Mi abuela se emocionó,
Llevaba meses intentando que pudiera reconectar con Mira. Aún así, quedamos en pensarlo con calma y ver la mejor manera de hacerlo. Nada estaba decidido todavía. Pero antes de que pudiera dar ese paso, algo pasó. Todo empezó con un mensaje de mi primo Dylan. Habíamos sido muy cercanos al crecer, aunque nos distanciamos después de todo lo que pasó. Al principio había tomado partido por mis padres, pero más tarde intentó disculparse cuando empezó a notar que la historia no encajaba del todo. Desde entonces, nuestro contacto había sido educado, pero distante. Su mensaje decía: necesitas ver esto. Llámame ahora. Estaba en el trabajo y lo ignoré. Minutos después llegó otro mensaje: en serio, es sobre Lucía. Necesitas ver esto ahora. Eso sí captó mi atención. Aproveché mi hora de almuerzo y lo llamé. ¿Has estado en Instagram hoy?, preguntó sin siquiera saludar. No, ¿por qué? La amiga de Lucía, Veda, tuvo un colapso público. Publicó capturas de conversaciones privadas con Lucía, de hace 2 años, sobre ti, sobre lo que te hizo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¿Qué publicó exactamente? Te envío los enlaces. Solo prepárate, es realmente malo. Fui al baño del trabajo y me encerré en un cubículo antes de abrirlos. Lo que vi me revolvió el estómago. Veda había publicado una serie de capturas de pantalla de conversaciones con Lucía, fechadas alrededor del mismo tiempo en que me echaron de casa. Allí estaba todo, sin filtros ni excusas. Lucía admitía haber inventado por completo las acusaciones de abuso para sacarme del camino. Presumía de haber creado mensajes de texto falsos. Se reía de cómo se había provocado los moretones ella misma para que parecieran reales. Explicaba, sin ningún pudor, que su plan era dejar a Mira con mis padres una vez que yo estuviera fuera del panorama. Y lo peor de todo, se burlaba de lo fácil que había sido hacer que mis padres le creyeran sin verificar absolutamente nada, y de cómo, en medio de todo el caos que provocó, se quedó impunemente con los $5.000 que me había robado y que yo nunca pude recuperar. Todo estaba allí, en blanco y negro. Pruebas claras de una traición calculada y maliciosa. Uno de los mensajes más condenatorios decía: los padres lo compraron totalmente, jajaja. Lo echaron el mismo día. Él me confrontó por robarle sus ahorros y amenazó con contarles, así que tuve que actuar rápido antes de que hablara. Solo necesitaba sacarlo para poder largarme y dejar a Mira con ellos. Otro mensaje añadía: fue tan fácil hacerme los moretones yo misma y los mensajes falsos quedaron perfectos. Parezco la víctima ideal y él el depredador perfecto. Nadie va a creerle sobre el dinero que le robé ni sobre mis mentiras. Me dejé caer en el suelo de ese baño, temblando. Pasaron minutos, o tal vez horas, sin que pudiera moverme. Allí estaba la prueba de todo lo que había sabido desde el principio. Lucía me había acusado falsamente de forma deliberada para sacarme del camino después de que la confronté por haberme robado $5.000. Cuando finalmente salí del baño, mi teléfono estaba explotando. Mensajes de primos, tías y tíos no paraban de llegar. Todos habían visto las capturas. Muchos expresaban apoyo y shock. Las mismas personas que 2 años atrás me llamaron depredador ahora decían que siempre sintieron que algo no cuadraba en la historia de Lucía. Salí del trabajo antes de tiempo, incapaz de concentrarme. Al llegar a casa encontré a Sara absolutamente furiosa después de ver las publicaciones. Tienes que demandarla, dijo sin dudar. Tienes que llevarla ante la justicia por todo lo que te hizo. Yo ya estaba pensando lo mismo. Esa misma tarde contacté a un abogado. Cuando le mostré las capturas y le conté toda la historia, me dijo que tenía un caso sólido, una demanda civil por difamación, daños y angustia emocional, y también base para presentar cargos criminales por falsa acusación. Seguimos adelante con todo. Presenté una demanda civil contra Lucía y también interpuse un reporte policial utilizando las capturas de pantalla como evidencia. Mi abogado fue implacable, y por primera vez, Lucía estaba realmente en serios problemas. Antes de decidir si contactaría a mis padres, mi teléfono volvió a sonar. Era mi padrastro. ¿Has visto lo que está circulando por internet?, preguntó con la voz tensa, cargada de algo que sonaba a vergüenza. Sí, respondí, sin más. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? No creo que sea buena idea ahora mismo. Por favor, dijo, y su voz se quebró. Necesitamos hablar de esto en persona. Contra mi mejor juicio, y con Sara insistiendo en acompañarme, fui a la casa de mis padres esa misma tarde. Mi abuela estaba allí, sentada en la sala con Mira mientras los adultos hablábamos en la cocina. Mis padres se veían destrozados. Mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y mi padrastro parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Ambos empezaron a hablar al mismo tiempo cuando entré. No teníamos idea. Si hubiéramos sabido. No podemos creer que ella hiciera algo así. Levanté la mano para detenerlos. Les dije que mentía. Les supliqué que verificaran. Les mostré mi teléfono. Les hablé del dinero que me robó. Les pedí que investigaran.
Hice una pausa, mirándolos uno por uno. Eligieron no creerme. El papá de Lucía miró hacia sus manos. Estábamos equivocados, completamente equivocados. Lo siento tanto. Esperé por más, pero nada vino que pareciera suficiente. En cambio, mamá dijo, pero tienes que entender que la evidencia parecía tan real. Los moretones, los mensajes. No, la interrumpí. No tengo que entender nada. Lo que entiendo es que me echaron con 1 hora de aviso durante mi último semestre. Que bloquearon mi número para que ni siquiera pudiera defenderme. Que difundieron la historia a toda la familia sin verificar nada. Que destruyeron mi reputación, mi vida, todo. Cometimos un error terrible, dijo el papá de Lucía, lágrimas en sus ojos ahora. Un error, me reí amargamente. Lo que hicieron fue una elección. Y esa elección me mostró exactamente dónde estoy con ustedes. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó mamá. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? La miré, no hay nada que puedan hacer porque esto no es solo sobre Lucía. Sí, mintió. Sí, me robó. Sí, los manipuló. Pero eligieron creerle sin evidencia. Eligieron echarme. Eligieron destruir mi vida sin siquiera intentar verificar la verdad. Necesitan saber algo más, dije sacando mi teléfono. Ya contraté un abogado. Estoy demandando a Lucía por difamación y presenté cargos criminales. Va a pagar por lo que me hizo. Los ojos de mis padres se agrandaron. ¿Vas a demandar a tu hermanastra?, preguntó mamá con shock. No es mi hermanastra. Es alguien que deliberadamente trató de destruir mi vida. Y sí, voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. El proceso legal tomó meses. Lucía inicialmente trató de negar todo, diciendo que Veda había fabricado las capturas de pantalla. Pero mi abogado trajo expertos que verificaron que los mensajes eran reales. Lucía no tenía dinero para un buen abogado después de gastarlo todo en su estilo de vida en Florida. Terminó aceptando un acuerdo. Tuvo que pagarme una indemnización de $60.000 por daños, aunque mi abogado dijo que probablemente nunca vería todo ese dinero. Más importante para mí, fue condenada a 2 años de prisión por hacer una falsa denuncia de un crimen grave. Ver al juez leer la sentencia fue uno de los momentos más vindicadores de mi vida. Durante todo este proceso legal, mis padres intentaron múltiples veces reconciliarse conmigo. Pero sus disculpas siempre venían con peros y excusas. Pero la evidencia parecía real. Pero estábamos protegiendo a Lucía. Pero no sabíamos. Nunca simplemente, lo siento. Estuvimos mal. Te fallamos. La parte más difícil fue decidir qué hacer sobre Mira. Mis padres tenían la tutela legal ahora que Lucía estaba en prisión cumpliendo su condena. Mi abogado me preguntó si quería demandarlos también o buscar la custodia de Mira. Pensé mucho sobre eso. Al final, decidí no demandar a mis padres. No por ellos, sino por Mira. Si los demandaba y ganaba, el dinero vendría del mismo fondo que estaba criando a mi sobrina. Ella ya había perdido suficiente. No iba a hacer que perdiera su estabilidad financiera también. Pero tampoco iba a fingir que todo estaba bien con mis padres. Una semana después de que Lucía fuera sentenciada, le envié un mensaje a mi padrastro: quiero ver a Mira de forma regular. Estoy dispuesto a coordinar entregas y recogidas si ustedes también lo están. Su respuesta llegó casi de inmediato: deberíamos hablar en persona. Ven a cenar mañana. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Sabía que implicaba volver a ver a mis padres, pero eso no era lo importante. Si ese era el precio por estar en la vida de Mira, estaba dispuesto a pagarlo. Sara se ofreció a acompañarme para darme apoyo moral, pero sentí que necesitaba manejar esta parte solo, al menos al principio. Aún así, el camino hasta allí lo hice con un poco de nervios. Cuando estacioné frente a la casa, me quedé sentado en el auto unos minutos, respirando hondo, acomodando la cabeza antes de entrar. Tocar el timbre del lugar donde creciste siempre se siente extraño. Mamá abrió la puerta, se veía más cansada, más envejecida. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Todavía no estaba listo para eso. Su gesto se tensó apenas un segundo antes de forzar una sonrisa. Mira ha estado muy emocionada todo el día sabiendo que venías, dijo, como si esa fuera la única razón de mi presencia allí. En ese momento, Mira bajó corriendo las escaleras y se lanzó contra mí en un abrazo. Esa moñita tenía la energía suficiente para derribar a un jugador de fútbol americano. Mi padrastro apareció desde la cocina, visiblemente incómodo, intentando sonar casual. La cena está casi lista. Lo más extraño era cómo actuaban como si se tratara de una cena familiar normal, como si no me hubieran echado ni cortado por completo de sus vidas. Nos sentamos a comer y comenzaron con charla trivial. Yo respondía con monosílabos, concentrado en Mira, que me hablaba emocionada de su proyecto de arte sobre el océano. Después de la cena, cuando Mira se fue a ver televisión a la sala, mamá sirvió café y mi padrastro carraspeó. Queremos que vuelvas a ser parte de la vida de Mira, dijo.
Te extraña muchísimo. Ha preguntado por ti desde que todo se aclaró. Asentí. Por eso estoy aquí. Por ella. Mamá intervino con cautela. Pensamos que quizá podrías llevarla algunos fines de semana. Sería bueno para ella pasar tiempo contigo. Así que quieren que ayude con Mira, pregunté despacio. ¿Están listos para dejarme verla después de todo lo que pasó? Mi padrastro se removió incómodo. Sabemos que cometimos un error terrible contigo. Queremos empezar a enmendarlo, aunque sea un poco. Acordamos un horario, recogería a Mira cada 2 sábados por la mañana y la devolvería el domingo por la noche. Pero dejé algo muy claro, lo hacía por ella, no por ellos. Eso no significaba perdón ni que volviéramos a ser una familia feliz. Cuando me iba, mi padrastro intentó una última vez. Sabemos que te lastimamos. Y lo sentimos de verdad. Lo miré directamente a los ojos. Voy a estar para Mira. Pero ustedes y yo, eso va a tomar mucho tiempo. Si es que alguna vez pasa. Luego me fui, subí al auto y conduje a casa con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sara me estaba esperando en el apartamento. Después de contarle todo, dijo algo que se me quedó grabado. Puedes tener una relación con Mira sin tener una con ellos. Eres un adulto. Tú decides cuánto contacto tienes con quienes te hicieron daño. Tenía razón. Y eso fue exactamente lo que hice. En los meses siguientes, solo les escribí a mis padres por temas logísticos de Mira, horarios, recogidas, lo que necesitaba para nuestros fines de semana. Fuera de eso, mantuve distancia emocional total, nada de cenas familiares, nada de fiestas, solo saludos breves en la puerta. La primera vez que volví a ver a Mira después de todo, mi abuela la llevó a una heladería, tal como habíamos planeado. Estaba tan nervioso que sentía que iba a vomitar. Sara apretó mi mano y me susurró. Tú puedes. Es una niñita que te ama. Cuando Mira me vio, gritó mi nombre y corrió directo a mis brazos. Tenía 8 años y había crecido muchísimo. Me habló sin parar de segundo grado, de sus amigos, de unos zapatos con luces que le encantaban. Intenté no llorar, y fallé. Esa niña había sido el daño colateral de los actos de su madre. Mira conoció a Sara y enseguida empezó a mostrarle sus stickers, preguntándole si le gustaban los unicornios. Sara dijo que sí. Mujer inteligente. Antes de irnos, Mira me hizo prometerle con el meñique que no volvería a desaparecer. Apreté su dedo y asentí. Esa promesa lo cambió todo para mí. Alrededor de 6 meses después de comenzar a ver a Mira de forma regular, le propuse matrimonio a Sara. Estábamos caminando por un parque estatal precioso y al llegar a un mirador increíble, me detuve, respiré hondo y me arrodillé. Sara se quedó en silencio un segundo y luego sonrió, emocionada, antes de decir que sí. Cuando llamé a Marcus para contárselo, gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Cuando llamé a mi abuela, lloró de felicidad y dijo que había estado orando para que encontrara a alguien que realmente me valorara después de todo lo que mi familia me hizo pasar. Decidí contárselo a mis padres durante una recogida de Mira. Cuando llegué ese sábado, mi mamá notó de inmediato el anillo en la mano de Sara. ¿Están comprometidos?, preguntó, sorprendida. Le dije que yo le había propuesto el fin de semana anterior y que estábamos planeando una boda para la primavera. Mi papá se acercó entonces y con una felicitación rígida pero correcta, dijo: «Nos alegramos por ti». Mientras recogía las cosas de Mira, mi mamá sugirió una cena familiar para celebrar. La ignoré y me fui sin responder. Esa noche, mientras Mira robaba queso mientras Sara hacía pizza, preguntó algo que me rompió el corazón: «Ahora que te vas a casar, ¿todavía me querrás?». Mi corazón se apretó. Siempre serás mi sobrina favorita, y Sara será tu tía de verdad. Seremos tu familia para siempre. Pareció satisfecha, pero su pregunta se quedó conmigo. Después de que se durmió, Sara y yo acordamos que no importara qué pasara con mis padres, Mira siempre tendría un hogar estable y amoroso con nosotros. Cuando llegó el momento de enviar invitaciones de boda, Sara hizo la pregunta que había estado temiendo: ¿qué hay de tus padres? Pensé largo y tendido sobre eso. Decidí no invitarlos. No era sobre castigo, era sobre tener gente en nuestra boda que verdaderamente nos amara y apoyara. Gente que estuvo a mi lado cuando las cosas se pusieron difíciles, no solo cuando era fácil o conveniente. Les escribí una carta explicando mi decisión: he pensado mucho sobre si invitarlos a la boda. He decidido que no puedo. Este día es sobre celebrar amor y compromiso con personas que han mostrado esas cualidades consistentemente. Mientras continúo manteniendo una relación con ustedes por el bien de Mira, no estoy listo para pretender que somos una familia feliz. La verdad es que me lastimaron mucho, no solo por creer las mentiras de Lucía, sino por lo rápido y total que fue su rechazo, sin siquiera intentar verificar mi versión. Me llamaron monstruo. Me echaron. Bloquearon todo contacto. Destruyeron mi reputación con la familia entera. Esas acciones no pueden ser deshechas solo porque ahora saben la verdad. Espero que respeten mi decisión. Continuaré viendo a Mira como habíamos arreglado.
Envié la carta y me preparé para las repercusiones. Vinieron rápidamente. Mi padrastro llamó, sonando más resignado que furioso: entendemos tu decisión. No nos gusta, pero la entendemos. Solo queremos que sepas que lamentamos profundamente lo que te hicimos. No lo tomaron bien completamente, pero al menos no hubo tanto drama como esperaba. Por las siguientes semanas recibí algunos mensajes de familiares tratando de mediar, pero mantuve mi posición firme. Los padres de Sara, benditos sean, se ofrecieron a contratar seguridad para la boda por si acaso mis padres decidían aparecer sin invitación. Nadie debería preocuparse por drama familiar en su día de boda, dijo su mamá amablemente. El día de la boda finalmente llegó después de meses de planeación. Todo fue perfecto, un lugar hermoso en la montaña, Mira practicando sus deberes de niña de las flores con entusiasmo. Los padres de Sara arreglaron seguridad discreta, lo cual afortunadamente no fue necesario. Mis padres respetaron mi decisión y no aparecieron. La ceremonia fue perfecta. Mira esparció pétalos por todos lados, mayormente en los invitados, y la cara de Sara cuando me vio es un recuerdo que atesoraré para siempre. La recepción fue increíble, solo gente que genuinamente se preocupaba por nosotros celebrando juntos. Fue exactamente lo que queríamos. Un mes después de la boda, mis padres intentaron algo que me sorprendió: enviaron una carta larga disculpándose sinceramente. No trataron de justificarse ni pusieron excusas. Simplemente reconocieron el daño que causaron y dijeron que entendían si nunca los perdonaba. Fue la primera disculpa real que recibía de ellos. No cambió cómo me sentía inmediatamente, pero fue un comienzo. Sara y yo hablamos largo sobre ello. Decidimos mantener las cosas como estaban: yo seguiría viendo a Mira, mantendría contacto mínimo con mis padres, y tal vez con el tiempo podría haber algo más. O tal vez no, y estaba bien con ambas opciones. Han pasado casi un año desde la boda. Lucía cumplió su tiempo en prisión y según escuché se mudó al otro lado del país. No ha contactado a Mira ni una sola vez desde que salió. Típico de ella. Aún veo a Mira cada otro fin de semana. Las recogidas y entregas ahora son un poco menos tensas, aunque todavía pasan en casa de abuela para evitar interacciones largas con mis padres. Mira está en terapia procesando todo lo que ha pasado, y está progresando bien. Sara y yo estamos considerando buscar la custodia completa cuando sea mayor si Mira quiere y si mis padres están de acuerdo. A veces aún me enojo por todo, como me desecharon basado en mentiras, como destruyeron mi reputación, como tardaron tanto en disculparse verdaderamente. Pero mayormente siento una mezcla de tristeza y aceptación. Eligieron creer lo peor de mí sin evidencia. Eligieron orgullo sobre humildad por mucho tiempo. Y ahora están pagando las consecuencias de esas decisiones: no verme ser feliz junto a Mira y Sara, y haberse perdido la mayoría de los momentos importantes de mi vida. Esa tristeza no significa que los deje de vuelta fácilmente. He construido una buena vida sin su apoyo constante: esposa amorosa, carrera exitosa, lazo fuerte con Mira, relación profunda con mi abuela y suegros que me tratan más como familia que mis padres nunca lo hicieron. La justicia fue servida. Lucía pagó por sus mentiras, tanto financieramente como con tiempo en prisión. Yo reconstruí mi vida y mi reputación completamente. Y aunque las cicatrices de las acusaciones falsas probablemente nunca desaparezcan por completo, he aprendido quiénes son las personas que de verdad merecen estar en mi vida. A veces, la familia que construyes de forma intencional es más fuerte que aquella en la que naces por casualidad. Y a veces, la justicia real no es venganza, sino simplemente vivir bien y encontrar paz a pesar de las personas que te lastimaron. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.